Del monte a mi maceta. ¿Te gusta comprar plantas? ¿Tienes plantas en casa? ¿Te dicen que eres el señor o la señora de las plantas? Si contestaste que sí a al menos alguna de estas preguntas, este video es para ti. Esa bella planta que está en tu maceta y que adquiriste en algún mercado de flores o que sembraste, tiene un secreto oscuro, y este es dónde está sembrada. Puedo decir que quienes tienen plantas, al menos una vez en su vida, en los mercados, tianguis o lugares donde las venden, han visto la famosa tierra negra, y muchos la han comprado, pues con esta han rellenado sus macetas. Pero, ¿sabes de dónde viene esa tierra? Desafortunadamente, esta tierra se extrae de los montes, de las selvas, de los bosques y de ecosistemas con gran cantidad de plantas y árboles. En realidad, eso que conocemos como tierra negra es el suelo de los lugares ya mencionados, y su extracción genera un gran impacto ambiental en el suelo y en el ecosistema. ¿Y qué es el suelo? El suelo es una mezcla de gran cantidad de componentes, por ejemplo, materia orgánica, minerales, agua, microorganismos, entre otros. El suelo tiene muchísimas funciones. Es el soporte de los ecosistemas. Participa en los ciclos del agua, en los ciclos del nitrógeno. Es el sitio donde germinan las semillas de aquellas plantas, de aquellos árboles. Habitan invertebrados y vertebrados, que también tienen una función importante, como aflojar la tierra o bien incorporar nutrientes a la misma. ¿Sabías que la conformación de 1 centímetro cúbico de suelo, a través de diversos procesos físico-químicos y biológicos, se lleva a cabo en al menos 100 años? Es decir, lo que se sustrajo de la naturaleza se tardó mínimo 100 años en formarse. Si el ecosistema no tiene este sustrato, se perjudican especies de plantas, animales, bacterias y hongos que ahí habitan, así como los ciclos ambientales. Por eso, la extracción de este suelo tiene un mayor impacto ambiental que los beneficios que podría dar aquella planta en la que utilizaste la tierra negra. Quizá ahora estás inquieto, pues sabes que las plantas ayudan en muchos sentidos y necesitan de elementos para su subsistencia. Entonces, te estarás preguntando, ¿cómo conservarlas y darles un sustrato sin perjudicar a nuestro suelo y por ende a nuestro ambiente? ¿Con qué relleno las macetas de mis plantas? ¿Cómo les voy a dar mantenimiento? Para responder esas preguntas, es importante saber que las plantas no crecen en los mismos suelos. Por ejemplo, en la Ciudad de México se han visto cactáceas, como los cactus y los nopales, que tienen de sustrato tierra negra. Pero, ¿sabías que muchas de estas plantas en realidad necesitan otro tipo de sustrato? Si se les deja la tierra negra, por la humedad, se pueden pudrir y morir. Por eso, cuando adquiramos una, es importante conocer las características de la misma. Por ejemplo, dónde habitan, cantidad de sol, cantidad de sombra, qué nutrientes necesitan, qué tipo de suelo necesitan, la humedad del mismo, entre otras. Ahora que sabemos eso, entonces consideremos la sustitución de esa tierra por algo que se le conoce como sustrato. ¿Pero qué es un sustrato? Estos son aquellas composiciones con propiedades similares al suelo. Este puede ser natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico. Existen diferentes tipos de sustratos. Algunos pueden comprarlos ya hechos y otros elaborarlos a base de diferentes componentes. Las características de un buen sustrato son que éste sea poroso, pues permitirá un enraizamiento adecuado de las plantas. También tienen que ser estables para permitir la rigurosidad de la planta. Tienen que ser estables en aireación. Deben de retener la humedad, pero permitir el drenaje del agua. A continuación, te presentaré algunos sustratos que se utilizan para huertos urbanos, para azoteas verdes, agricultura protegida o bien para plantas ornamentales. El primero de ellos se le conoce como fibra de coco humus, en proporciones de un 60% de fibra de coco y 40% de humus de lombriz. Este sustrato tiene muchos nutrientes y es ligero y barato, por lo cual las macetas también lo serán. El sustrato comercial.
es una composición de 20% de agrolita, más 20% de vermiculita, 20% de humus, más 40% de peat moss. En algunos lugares ya lo venden prefabricado, en otros sitios puedes comprar los elementos por aparte y tú elaborar el sustrato. Sin embargo, algunos consideran que este tipo de sustrato tiene un costo muy elevado. Otras alternativas nos las mostraron en un protocolo de investigación a cargo de Pérez Fernández que se realizó en 2017. Ellos obtenieron muy buenos resultados. Las mezclas o sustratos que ellos utilizaron son los siguientes. El primero es uno hecho a base de tepetate y poliestireno, ya que su conformación está por partes similares, 34% de composta, 33% de poliestireno y 33% de tepetate. El segundo sustrato que ellos probaron fue a base de composta, donde esta estaba predominando en mayor proporción, en un 50%. También estaba conformado por un 25% de poliestireno y otro 25% de tepetate. En ambos casos, estos sustratos mostraron que las plantas se pudieron enraizar bien y permitieron una producción alta de algunos frutos como el jitomate. Una alternativa más es la propuesta de Tecnosolis, llevada a cabo en la UNAM y el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, a cargo de la doctora Blanca Prado. Este proyecto se realizó en conjunto con la doctora Lucy Mora y la doctora Talita Abruzzini. Dicha propuesta es disminuir el uso de tierra negra, aprovechando el suelo del lugar donde se está sembrando, así como los desechos urbanos de las ciudades, como los escombros de las construcciones. Probaron y compararon 3 diseños de Tecnosolis. Uno conformado por 40% de desechos de concreto más 30% de compost y 30% de madera. Otro conformado por 40% de desechos de excavación y de igual manera 30% de compost y 30% de madera. El último fue a base de leña o de madera en un 60% y el 40% restante de compost. Con los sustratos diseñados a partir de los desechos de las construcciones se desarrollaron adecuadamente las plantas ornamentales y sus características químicas, físicas y físico-químicas no se vieron alteradas, por lo cual esta propuesta diseñada por el PUEIS es viable para las plantas. Por último, quizá en este punto digas, bueno, a lo mejor yo no sé dónde pueda conseguir estos materiales o no me siento con la capacidad de preparar estos sustratos. Entonces, varios agrónomos, agroecólogos, biólogos recomiendan que en caso de no tener recursos económicos o en su caso los materiales para elaborar los sustratos, pueden utilizar la tierra negra pero que ya esté seca, la tierra negra que ya no estén utilizando en sus plantas, o la tierra negra de las macetas donde se secaron sus plantas. Esta tierra la tienen que airear, es decir, sacarla de la maceta, dejarlo en un lugar con aire y posteriormente combinarla con 50% de humus de lombriz o con el 50% de composta o bien con el 50% de algún fertilizante orgánico. Recuerda no utilizar agroquímicos porque los agroquímicos también dañan el suelo. Estas opciones alternativas permitirán a los usuarios que disminuyan la compra de tierra negra y por ende la extracción ilegal de este material de los montes y bosques y así no generar un impacto ambiental en el suelo, conservar las funciones que tienen y fomentar el aprovechamiento de los recursos. Si tú eres el señor o señora de las plantas, ya tienes una alternativa para no utilizar tierra negra. O si simplemente tienes plantas, ahora ya tienes las alternativas para cuidarlas y que crezcan grandes y fuertes.